Gracias por seguir en sintonía con nosotros. Estamos en la sesión B del curso de Física de cuarto grado, siendo hoy miércoles 24 de marzo. Habíamos dejado en la sesión A justamente el concepto de trabajo mecánico. Creo que quedó suficientemente claro de que no se puede hablar de trabajo mecánico si no produce movimiento al cuerpo con la cual estamos aplicando fuerza. Bien, y o sea que la fórmula de fuerza, acá, perdón, la fórmula de trabajo, quiero aquí tener aquí, vamos aquí, acá arriba lo voy a poner. Siempre a mí me gusta colocar el trabajo T, así me lo habían enseñado, pero sin embargo acá en Perú nosotros no lo designamos como W. Entonces la fórmula de trabajo se me va a hacer igual a fuerza por desplazamiento. Ajá, pero vamos entonces, ¿qué pasó aquí? Ahora que se hace bastante costoso con esta pizarra virtual. Cómo me gusta mi pizarra y mi plumón. Aquí está. Fuerza por desplazamiento. Ahí lo tienes. Entonces, esa es la fórmula que vamos a utilizar nosotros de tipo escalar. Y ya dejamos bien en claro, si a la fuerza que le aplicamos a un cuerpo no logramos que ocurra movimiento, no logramos desplazamiento, entonces el trabajo es nulo. El trabajo es igual a cero. Porque el concepto de trabajo es precisamente esto. Consiste en transmitir movimiento a un cuerpo mediante la aplicación de una fuerza. Así, a secas, es sencillo. Ahora, te había indicado de que hay fuerzas constantes y fuerzas variables. Nosotros en este curso solamente vamos a hablar de fuerzas constantes. Ya sabes que existen unas fuerzas variables. Justo cuando estés en la academia vas a tener que hablar de esas fuerzas variables y el cálculo de cómo se realiza la fuerza variable es a través del concepto de área. Nosotros no lo vamos a estudiar acá, sino simplemente vamos a entender que la fuerza es constante. ¿Qué significa que una fuerza sea constante? Que ya no cambian ni módulo, no cambian módulo, dirección y sentido. Es decir, mira, cuando yo digo que no cambia en módulo, es que no cambia de valor. Si yo estoy aplicando una fuerza de 4 newton, pues esa fuerza sigue siempre 4 newton, 4 newton, 4 newton. No cambia de módulo, no cambia de intensidad. Siempre va a tener el mismo valor de magnitud escalar. Eso es muy importante. Pero tampoco va a cambiar ni de dirección ni de sentido. Si su dirección es horizontal, sigue siendo horizontal, y si su sentido es hacia la derecha, pues sigue siendo hacia la derecha. Eso es muy importante. Eso es lo que llamamos fuerza constante. Mantiene de forma inalterable el módulo, sentido y dirección de la fuerza. No lo cambia. Ahora bien, existen varios casos para determinarlo. Primer caso, cuando la fuerza es paralela al desplazamiento. Observa, la fuerza es paralela al desplazamiento. Si la fuerza es paralela al desplazamiento, su fórmula es la que te mencioné anteriormente. Fuerza por desplazamiento. O sea que para la aplicación de esta fórmula se requiere, primero, que la fuerza sea constante. Segundo, que la fuerza además es paralela al desplazamiento. Atento a eso. Eso yo lo voy a copiar contigo, por favor. Vamos a copiarlo y tenerlo en nuestro cuaderno. Justo para eso se debe cumplir lo siguiente, que la fuerza, mira, primero que sea constante. Ahí está la primera característica. Segunda característica, que la fuerza es paralela, vamos aquí a escribirlo, sea paralela al vector de desplazamiento. Ahí está. Claro que cuando estamos recibiendo un ejercicio debemos garantizar eso, pero déjame decirte algo que está a tu favor. Todos los ejercicios que se encuentran en esta separata, todos los ejercicios que vamos a estudiar en nuestro curso del Instituto Reina de los Ángeles, van a llenar esas características específicas. Ellas van a tener fuerza constante, no necesariamente paralela al vector de desplazamiento. Eso lo voy a destacar para que no me diga, profesor, usted lo dijo. No. Lo que estoy diciendo es lo que se va a garantizar con total certeza, y lo voy a poner con un color aquí rosadito, un color aquí para que esto es lo que no se va a garantizar, ¿oíste? Lo demás sí.
La fuerza es constante, pero que sea paralela al vector de desplazamiento, no sí. Porque, óyete bien, puede haber otro caso, el caso número 2, en que evidentemente el vector, mira, el vector de la fuerza es paralela al desplazamiento, pero atento. Mira, esto que está acá te indica hacia dónde se está moviendo. Bueno, aquí puedes ver, mira, aquí, este es el vector. Mira, el vector de la fuerza tiene sentido a la derecha y el desplazamiento también tiene sentido a la derecha, pero cuando la fuerza es contraria al vector velocidad, óyeme esto, aquí se ve el vector velocidad. Vamos aquí a resumir el vector velocidad. Vamos acá a resumir el vector velocidad, que es muy importante que lo veas. Otro dato muy importante. El vector velocidad lo vamos a asumir con el de la derecha. Acá, vector desplazamiento es paralela al vector fuerza es paralela al vector desplazamiento y tiene sentido a la velocidad. Entonces, si se llenan todas esas condiciones, estamos en presencia de un trabajo motriz. Ya. Pero ahora, veamos lo siguiente. Este sería. El rojo lo estoy determinando como velocidad. El rojo recuerda que es velocidad. Esto es velocidad. Ahí está, eso es velocidad. Ajá. Wow. Puedo escribir aquí el vector. Eso es lo que quiero destacar. Entonces, observa acá. La fuerza tiene sentido el vector velocidad. Ella es positiva en ese sentido y se llama trabajo motriz. Ahora, la fuerza tiene sentido contrario al vector velocidad. Entonces, eso se llama trabajo resistivo y su valor se hace negativo porque es contrario al vector velocidad, es contrario al sentido del movimiento del sistema. Otro punto. Si la fuerza es perpendicular al vector velocidad, entonces aquí vamos a poner otra vez. Si la fuerza es perpendicular al vector velocidad, entonces el trabajo es nulo. De manera que eso se puede resumir en las siguientes reglas. Regla de signo. Cuando el trabajo de la fuerza, en este caso, mira, la velocidad tiene sentido al vector fuerza, entonces el trabajo va a ser positivo y se denomina trabajo motriz. Cuando el trabajo es negativo, bueno, el trabajo es negativo cuando esta fuerza es de sentido contrario al vector velocidad. Entonces, el trabajo de la fuerza es negativo. Cuando el trabajo va a ser cero, el trabajo a cero es justamente cuando el vector de la fuerza con respecto al vector velocidad forma un ángulo de 90 grados, eso se hace cero. De tal manera que estas reglas hay que tenerlas bien presentes, ¿oíste? Bien presentes. Las repito. El trabajo se hace en la relación entre fuerzas y el vector velocidad, que generalmente ese vector de velocidad queda tipificado como el sentido del movimiento del sistema. Si el vector velocidad tiene el mismo sentido que el vector fuerza, entonces el trabajo es positivo y se denomina trabajo motriz. Pero aquí observa, ahora la fuerza es de sentido contrario al vector velocidad. Entonces se habla de un trabajo resistivo, con lo cual el valor del trabajo es negativo. A aquellas fuerzas que se oponen al movimiento. Muy bien. Pero si la fuerza es perpendicular al vector velocidad, entonces su trabajo es nulo. Así de sencillo. Seguimos. Fíjate este elemento que está aquí. Trabajo neto. ¿Qué vamos a considerar como el trabajo neto? Mira, en nuestra separata aparece muy bien claro. Conocido también como trabajo total. Es la suma de los trabajos de cada una de las fuerzas que actúan sobre el cuerpo para el desplazamiento, para un desplazamiento determinado. Entonces, mira, también llamado trabajo total. Exacto, trabajo neto, también llamado trabajo total, es el trabajo realizado por toda la fuerza. Así de sencillo, aquí está más simplificado. Es el trabajo realizado por toda la fuerza. Es decir, que todas las fuerzas que concurran sobre un objeto, sobre esas fuerzas yo le voy a determinar a cada una de ellas de forma separada el trabajo. Y luego la sumo. Eso es lo que te quiero decir. Mira, aquí está. Trabajo neto va a corresponder al trabajo de
todas las fuerzas. Ahí está. Y todas las fuerzas se determinan por esta fórmula. Esta es una fórmula que nosotros podemos utilizar, que va a ser válida, porque esta fórmula es válida siempre y cuando se garanticen que el trabajo es constante. O sea, que la fuerza que ejerce ese trabajo sea constante. Y entonces, ¿qué te dije al inicio de esta clase? Que todas las fuerzas van a ser constantes. No vamos a trabajar con fuerzas variables, sino todas van a estar en fuerzas constantes. Con lo cual, esta fórmula queda plenamente garantizada. Nota, no siempre las fuerzas son constantes, porque estamos en presencia de que hay fuerzas variables. Allí se determina desde otro punto de vista, solo que para en este curso en específico nosotros vamos a estudiar fuerza constante. Ya pues, así que no te preocupes por eso, ni te preocupes de que, bueno, que cada vez que estés en el enunciado debes garantizar esa condición, sino simplemente eso se va a cumplir en todos los ejercicios que vamos a realizar en este curso. Todos los ejercicios que están en nuestra separata parten de ese principio, pues, de que las fuerzas son constantes. Bien, vamos a dejar entonces unos 10 minutos para que copies todo este cuadro teórico que lo he traído de mayor forma, mejor reducido y mejor comprensible. Ya, pues. Un pequeño error de tipo tecnológico, pero ya hemos asumido el control total de la programación. Así que te ruego mil disculpas, pero ya todo está solucionado. Vamos a cumplir con los breves minutos para que usted haga su registro inteligente. Ya pues, querido, recuerda que esto también lo analizamos en la clase pasada. Bueno, en la sesión pasada un poco accidentado, pero ahora he traído otros elementos más puntuales, más específicos, con la cual creo que recalco la importancia teórica del asunto. Ahora pues, vamos a seguir. Como el arte milenario de la ciencia. ¿Te recuerdas cuál es el arte milenario de la ciencia? Que es el sistema de aprendizaje por excelencia en la ciencia. ¿Te recuerdas? La práctica es el maestro. Pensamos
desde la ciencia, cualquier ciencia, puede ser la física, la química, biología, computación, estas ciencias que se denominan ciencias básicas, hasta la misma matemática, nosotros pensamos que en la medida de que hagamos ejercicios, en esa misma medida vamos comprendiendo todas sus incidencias formales. Entonces, ese es un estilo de aprender en la ciencia. Yo defiendo ese estilo, es un estilo milenario. En la medida que avancemos, en la medida que hagamos ejercicio, en esa misma medida vamos comprendiendo la naturaleza de nuestra ciencia. Por eso que es muy importante los ejercicios prácticos. Aquí tenemos 2 ejercicios prácticos. En este caso vamos a estudiar el número 6, que yo creo que ya lo analizamos, pero volvemos con el repaso. Recuerda que estamos repasando. Y dice lo siguiente: calcular el trabajo total o trabajo neto. El cuerpo se desplaza a una distancia de 4 metros. Claro, están hablando de trabajo total o trabajo neto porque el cuerpo es este, no cabe la menor duda. Ese cuerpo que está allí, date cuenta lo siguiente. En el cuerpo, nosotros allí rápidamente podemos apreciar de que existen 2 fuerzas cuyas direcciones son horizontal, pero sentidos contrarios. Entonces, si es sentido contrario, una técnica es determinar por separado el trabajo de cada una de las fuerzas y luego la sumo. Hay otra fórmula que es más abreviada, más sintética, que dice, bueno, no es necesario agarrar el trabajo de cada una de las fuerzas, simplemente determinemos la fuerza neta. Pero solo se puede determinar la fuerza neta cuando estemos en presencia o garanticemos de que las fuerzas que se están aplicando ahí sean constantes. Yo te dije que eso queda plenamente garantizado porque ejercicios que vamos a hacer de esta separata corresponden nada más a fuerza constante. No vamos a analizar fuerzas variables. Existen unas fuerzas variables. Sin lugar a duda, cuando estés en tus estudios de academia, vas a ver ese tema, que no es tampoco algo tan difícil que digamos, pero bueno, las existen. Aquí trabajamos netamente con fuerzas constantes. ¿Cómo pueden trabajar con fuerzas constantes? Pues el análisis escalar se reduce al cálculo de la fuerza neta. Para esa fuerza neta, date cuenta que yo debo darle movimiento al sistema. Ese movimiento debe ir hacia allá, el sentido del movimiento, que además el sentido del movimiento corresponde al sentido del vector velocidad. Ese es el movimiento. ¿Pero por qué, profe? Date cuenta que este es 30 que va a la derecha y este es 10 que va a la izquierda. ¿Cuál es el de mayor denominación? 30. Mira, aquí lo puedes apreciar. 30 es positivo porque lo hemos considerado hacia la derecha y este es negativo porque el sentido está considerado hacia la izquierda. Cuando realices esta operación algebraica, 30 menos 10, eso te da 20 newton positivo, lo cual significa que el sentido del movimiento de este sistema está dirigido hacia la derecha. Bien. Con ello puedo yo calcular la fuerza neta. Recuerda que es la fuerza neta, el trabajo neto, perdón. El trabajo neto se calcula en función de la fuerza neta. ¿Cuál es y eso, la fórmula es fuerza neta por desplazamiento, ya lo habíamos analizado en la lámina anterior. ¿Cuál es el valor de la fuerza neta? 20 newton. ¿Cuál es el valor de desplazamiento? Pues claramente lo puedes observar acá en el enunciado. Se desplaza a una distancia de 4 metros. Así que eso queda bastante claro. Yo creo que con esto aquí es más que suficiente. Mira, aquí está 4, que corresponde justamente al valor de 4 metros. Ahí lo puedes ver. Realizando la operación, eso sería 20 newton por 4, sería 80 joules. Creo que también habíamos hablado de eso. De todas maneras, lo vamos aquí a poner como referencia. Mira, habíamos hablado del sistema sistema MKS. En el sistema MKS, oye bien, en el sistema MKS estamos estudiando lo que es el concepto de trabajo. Justo en ese sistema, el concepto de trabajo, en la unidad que corresponde es el joule, así. Y que joule va a ser igual justamente a newton multiplicado por metro. Ahí lo tienes. Entonces, ya eso lo explicamos también, pero sin embargo te lo vuelvo a destacar. Las unidades se llaman newton por metro y newton por metro justamente produce una unidad que se llama joule. Ahí lo tienes. Entonces, recuerda
¿Cuál es el esquema o la dinámica de trabajo de nosotros? Es el siguiente. Damos un tiempo prudente para que tú hagas tus registros inteligentes acerca de la solución del ejercicio 6. Pero al mismo tiempo queremos que sigas reflexionando sobre el ejercicio 7 y que avanzas a sus esquemas de soluciones para que sean compartidos con nosotros. Ya pues, vamos hacia allá. Bien, estimados estudiantes, vamos a borrar aquí que creo que no. Y avanzamos entonces al esquema de solución del ejercicio 7. Si el bloque es llevado a velocidad constante, hallar el trabajo que realiza el rozamiento al desplazarlo. Atento, el trabajo que utiliza el rozamiento. Entonces, el trabajo resistivo sería un trabajo que va a ser contrario, porque aquí vamos a analizar algo, ¿no? El rozamiento es una fuerza que es contraria al movimiento. Aquí está, ese es el rozamiento. Y además, fíjate que esta fuerza que se está calculando acá, lo voy a hacer con un color verde, esta fuerza que se está calculando, que es la fuerza de 20 newton, tiene un ángulo de inclinación con respecto a la horizontal. Cuando yo proyecte este vector hacia, mira, aquí lo tenemos. Aquí está. Ese sería un vector de la fuerza de 20, pero que también puede venir por acá. Aquí está. O sea, ya tú sabes a estas alturas de que esta es la fuerza de 20 newton, pero esa fuerza tiene dos componentes. Una componente que está en la X y una componente que está en la Y. ¿Viste? Aquí tenemos esa fuerza en su componente de la ordenada y esta es una fuerza que está en su componente de la abscisa. Ya eso lo hemos estudiado con suficiente antelación, lo cual no resulta nada sorpresivo para nosotros. Una fuerza que no coincide ni con el eje de las abscisas ni ordenada, yo entonces puedo tener dos componentes. Ahí están los componentes. Muy bien. ¿Qué puedes apreciar? Que el movimiento se está produciendo ¿dónde? El movimiento se está produciendo justamente en el eje de las abscisas. Ese es donde hay movimiento. Él no tiene movimiento en el eje vertical.
No, él no lo tiene. Él está ahí igual a cero. Ahí hay un equilibrio estático, donde hay movimientos en el eje de la abscisa. Por lo tanto, esas son las ecuaciones que debo yo enfocarme en esas ecuaciones. ¿Cuál sería? Entonces, bueno, básicamente, claro, aquí hemos trabajado, pero acá se realiza un rozamiento, vamos, un bloque llevado a velocidad constante. Acá tú deberías hacer lo siguiente, de forma clara. Bien, yo haría lo siguiente. La fuerza que acompaña el movimiento tendría que buscar un sentido de movimiento, así que mira, muy importante todos estos ejercicios. Mira, aquí viene para acá. Este sería el sentido de movimiento. Todo esto tienes que tenerlo presente. Y entonces a esto le vamos a llamar sentido del movimiento. Muy bien. Recuerda que en el sentido del movimiento, la velocidad del sistema siempre va con el sentido del movimiento. Eso es muy importante tenerlo en consideración, ¿oíste? Eso hay que tenerlo en consideración. No se te olvide eso nunca. La velocidad del sistema siempre va en el sentido del mismo, del sentido del movimiento. Ahora, ¿cuáles son las ecuaciones que tú debes armar? Bueno, la ecuación que se debe armar es la siguiente. ¿Qué fuerza lleva el sentido del movimiento? F de X. Ahí está. F de X. Muy bien. Ahí está. Menos la fuerza de rozamiento. Muy bien, menos la fuerza de rozamiento. Aquí le colocamos fuerza de rozamiento. Ahí lo tienes. ¿Eso es igual a cuánto? Bueno, eso es igual a cero. ¿Pero por qué? Si hay movimiento, sí, pero hay una velocidad constante. Y si la velocidad es constante, la aceleración es igual a cero. Recuerda que esto te produce que esto sería, mira, masa por aceleración. Pero ¿qué te dije? Que la aceleración es constante. Ah, pero si el movimiento es constante, la aceleración ese daría cero. Ah, lo que significa que justamente la fuerza en su eje, oye bien, la fuerza en su eje horizontal va a coincidir con la fuerza de rozamiento. Ah, ya. Otro dato, la fuerza de rozamiento, por fórmula, sabemos que es una constante, mira, por la normal del cuerpo. Esa es la fórmula. Ahí tenemos esa fórmula. Si no, si no te la he dado, no, claro que no te la he dado, así que esa es la fórmula de fuerza de rozamiento. Cada vez que veamos una fuerza de rozamiento, tenemos esto. Sin embargo, óyeme bien, para este tipo de ejercicio no hace falta porque me mandan a buscar el trabajo. Ah, bueno, yo tengo que buscar el trabajo de que es el trabajo, oye bien, es el trabajo de la fuerza de rozamiento. El trabajo de la fuerza de rozamiento es un trabajo resistivo. Ah, y quedaría determinado justamente, mira. Esto tiene que ser comprensible. Entonces, el trabajo, mira, la fuerza de rozamiento es igual a este. Ah, bueno, entonces es igual a F de X justamente por el desplazamiento. Ah, pero ¿quién es F de X? F de X es justamente este ángulo, el coseno de 37, por la fuerza de 20 newton por el desplazamiento que se está dando. ¿Cuánto es el desplazamiento? Se desplaza 10. Atento. Entonces tendríamos que la fuerza es 20. Ah, por ahora le coloqué el signo negativo porque es la fuerza de rozamiento. Mira, es el trabajo que estoy calculando de la fuerza que es contraria al movimiento. Por eso que le he colocado el signo negativo acá. Entonces, esto que es una referencia trigonométrica lo convierte en una referencia geométrica, que es 4/5. Ya tú sabes que esas son las relaciones del triángulo notable, que tiene ese ángulo notable de 37 grados. Y la distancia es 10. Todo haciendo todos esos cálculos, eso me da menos 160 joules. De manera que el trabajo resistivo es justamente menos 160 joules. Acá donde lo tenemos, acá es la alternativa B. No, atento con el signo, porque estoy determinando el trabajo de una fuerza que es contraria al movimiento. Todo esto, mira, todas estas señalamientos, todas estas puntuaciones aclaratorias y detalles que estoy haciendo acerca de cómo se realiza el movimiento, hay que hacerlo de forma vectorial.
Yo diría que esta es la parte más difícil, el análisis vectorial. Porque las ecuaciones no, las ecuaciones simplemente lo que hago es, mira, colocarlos y ahí está. Bien, pues vamos a dejar unos breves minutos para que tú copies. Bien, vamos a borrar todo esto y continuar. Fíjate que aquí la parte más difícil es el análisis vectorial. Es la información que nosotros recabamos sobre el problema. El análisis vectorial. Va pues. Una vez que se realice el análisis vectorial, pues todo lo demás es bastante sencillo. Vamos a seguir con otro ejercicio. Aquí tenemos este ejercicio que es bastante interesante. Estos son ejercicios que se denominan de plano inclinado. Esto ocupa un sitial de honor en la resolución de estos tipos de problemas. Atento, por favor. El bloque de 5 kilogramos realiza un movimiento acelerado cuyo valor es 2 metros por segundo cuadrado. Bueno, ese es el valor de la aceleración en sentido positivo. Es acelerado. Muy bien. Y si es acelerado, el vector aceleración va en correspondencia con el vector velocidad. Listo. Calcular el trabajo realizado por la fuerza de fricción que actúa sobre el bloque desde A hasta B. Esta fuerza de fricción. A ver si aquí tenemos el sentido del movimiento. No. Acá hay un ligero error. Ese no es el sentido del movimiento porque el sentido del movimiento es de acuerdo a la fuerza, ¿no? Así que el sentido del movimiento sería hasta acá. Así. Muy bien. Ya tenemos el primer detalle. Vamos a borrar esto que lejos de ayudarte lo que te vas a confundir. Así que no. Vale. Así lo tenemos. Muy bien. Seguimos. A ver si tenemos acá. Como siempre, realizamos un sistema de coordenadas rectangulares justamente en el cuerpo. Oye bien, en el cuerpo. El centro del cuerpo, justo en el centro del cuerpo, porque vamos a trabajar, ya te había indicado, con cuerpos homogéneos. ¿Qué significa que sean cuerpos homogéneos? Que todo el peso o toda la masa del cuerpo se van a concentrar en su centro. Ahí lo tienes en su centro. Entonces aquí tenemos el vector peso. Yo creo que ya esto lo habíamos aclarado contigo. Seguimos ahí hablando. Ok, se proyecta para acá. Bueno, mira, ahí viene ya el análisis escalar. Tenemos las fórmulas de todas las fuerzas que influyen allí, pero yo me voy a detener un poquito para que tú veas lo siguiente. Acá se está produciendo un vector, ¿no? Este es el vector
este justamente que está aquí es el vector del peso. Vamos a llamar ese el vector del peso, con lo cual lo vamos a registrar con la letra de P. Mira, mira, aquí voy a poner una P. Esto es una, ese es el vector P de X. Exactamente. Lo que sería interesante saber, esa P de X, este ángulo que se está formando aquí, es exactamente el mismo de 30, ya lo hemos venido estudiando en reiteradas oportunidades, ya yo creo que esto lo debes saber, este es el ángulo de 30 grados. Ahí está bien. De tal manera que aquí sería P de X se hace como esto. Pero no sé, ya, atención, hubo un pequeño descontrol tecnológico, pero lamentablemente, bueno, afortunadamente no nos sacó. Qué interesante. Bueno, qué afortunados son. No nos hace esto. Wow, pero me sigue, tengo que seguir aquí anotando la situación, pues. ¿Qué te había dicho? Mira, el vector, este vector que está de aquí a aquí, me lo borró, pues. Ese vector, te había indicado lo siguiente. Esto acá era 30 grados, ya eso lo teníamos. Previamente estudiado por todos nosotros. Y justo aquí, este es el peso. Este es el peso que se encuentra en el eje de la axis que le llamamos P de X. Así lo tenemos. Recuerda que es un vector que se está formando acá. Este es un vector. Aquí está. Listo. Voy a marcar con un vector con color rojo aquí y aquí. Y lo voy a poner así. Esa sería la fuerza de fricción. Claro, porque la fuerza de roce es una fuerza contraria al movimiento. No te olvides de eso. Eso siempre tienes que tenerlo claro. La fuerza de roce, aquí está. La fuerza de roce siempre es una fuerza contraria al movimiento. Ahí está. Determinemos a ver, aquí hay algunas ideas. Mira, fuerza de roce, te había aclarado que la fórmula de fuerza de roce es este coeficiente. Es un coeficiente de roce multiplicado por la normal. La normal, ya sabes lo que es la normal. En todo caso, vamos a representar aquí la normal. La normal es un vector justamente que es de sentido perpendicular de la superficie con el cuerpo. O sea que este que está aquí es la normal. Lo importante de todo esto es que tú hagas una configuración vectorial y en esa configuración vectorial debes describir todas las fuerzas que configuran en el sistema. Si tú puedes hacer esa apreciación, puedes distinguir todas las fuerzas. Fíjate, aquí tengo la fuerza de la normal y además, fíjate que hay también un P de Y. Voy a tomar ese P de Y como rojo para que no te confundas. Aquí está el vector, mira, lo pongo hacia abajo y vamos a ponerlo hacia acá. Ese vector rojo que he destacado hasta este momento, te estoy indicando, es justamente la fuerza de P, la componente que se está ubicando en la vertical. Claro, porque el peso tiene un ángulo. Y como el peso tiene un ángulo, él tiene dos componentes. Una componente en el eje horizontal y otra componente en el eje vertical. Ahí se puede señalar el peso. P de X, P de Y. ¿Dónde acontece el movimiento? El movimiento acontece justamente en el eje de las axisas. Entonces por eso que yo estudio. ¿Quiénes son los que están? Mira, el peso va hacia abajo. Pero la fuerza de roce, como el peso viene hacia abajo, el sentido del movimiento viene hacia abajo, esta fuerza de roce está mal empleada, así que devuélvelo porque te he dicho que la fuerza de roce, ¿qué es? La fuerza de roce siempre es contraria al movimiento. Eso tienes que tenerlo bien claro. Entonces, si la fuerza de roce es contraria al movimiento, la fuerza de roce estaría ubicada por esta parte. ¿Estás viendo? Son detalles que tienes que entender. Entonces aquí ubicamos la fuerza de roce. Ahora sí. Claro, profesor, pero ¿por qué usted saca todo esto? Mira, ya me están dando que el sentido del movimiento viene hacia abajo, pues está desde el punto A hasta el punto B. Por eso es que hablan de aquí.
La fuerza de fricción que actúa sobre el bloque desde A hasta B. Claro, está desde A. Y entonces él baja hasta B. Hay una pregunta aquí, que estas preguntas son muy interesantes. El sentido del movimiento no era para arriba. No era para arriba. Porque entonces no tendría, date cuenta que este sentido de movimiento lo estaba dando que era hacia abajo. La confusión. Acá vuelvo a otra pregunta de Juan David, que son muy buenas. Y había tachado, sí, lo había tachado, pero me di cuenta por la pregunta. Mira. Observa acá, Juan David, acá me dio. Y actúa sobre el bloque desde A hasta B. Oye, David, desde A hasta B. O sea, está de forma descendente, desde A hasta B. Si fuera ascendente, me hubiesen dicho desde B hasta A. Ah, o sea que de alguna manera, mira, este detalle no lo percatamos. Aquí, quiero que lo veas. Este detalle, Juan David, mira. Este detalle. Este detalle que estoy remarcando ahorita en el cuadro. Desde A hasta B, ahí te está diciendo cuál es el sentido del movimiento. Y además, no lo habían colocado. Esto se lo puse yo, sentido del movimiento. Estaba esta flecha que iba hacia abajo. Entonces nosotros tuvimos que deducir el sentido del movimiento. ¿Qué te parece? Esos son los engañosos. Por eso es que hay que leer cuidadosamente los ejercicios. Es muy importante leerlo. Así que no es que sea un error deliberado, no, es un error, no es un error deliberado, es que hay que leer cuidadosamente los ejercicios, desde A hasta B. Sabes que el bloque entonces está bajando. Lo que tenemos que suponer ahora es lo siguiente, que por acción del peso, el bloque baja. Sin embargo, existen dos fuerzas contrarias a ese movimiento, una fuerza de 10 newton y la fuerza de razonamiento. Pero esas dos fuerzas no son capaces de mantenerlo en equilibrio, no son capaces de producir un equilibrio estático. Hay un desbalance de fuerza, hay un desequilibrio de la fuerza, y precisamente ese desequilibrio de la fuerza es que hace que se mueva el bloque de forma constante. Ese es el detalle que hay en este ejercicio. Aclarado ese detalle, seguimos avanzando en su solución. Date cuenta que esto es una referencia trigonométrica, lo llevo a una referencia geométrica. 50, ¿por qué 50? Claro, porque el bloque es de 5 y ya sabes que vamos a trabajar con 10. De manera que el peso es masa por aceleración. La masa es 5 y acá es 50. Mira, no te confundas. Aquí en este sentido, mira. Aquí lo voy a poner con el color marroncito más. Aquí está. Esa es la razón por que aparece 50. La masa es 5 por 10, son 50. Y esto que es seno de 30 se lleva a una referencia geométrica que es un medio. Menos F, que vale 10, menos la fuerza de Rosen, que no sé en cuánto vale en este momento. 5 es justamente la masa y la aceleración es 2. Acá lo que tengo que determinar es la fuerza de Rosen. Haciendo los cálculos, la fuerza de Rosen me da que es 5 newton. Pero me mandan a buscar es el trabajo, ¿no? Bueno, el trabajo es de la fuerza de roce por la distancia. ¿Qué distancia hace? Bueno, básicamente es esta distancia, que es fácilmente comprensible de que si este es 30, este es 1K. O sea que K vale 8. ¿Cuánto vale esto? Esto valdría raíz de cuadrada de K, pero K vale 8, que sería 8 raíz cuadrada. Pero a mí me interesa es justamente toda esta superficie, el lado que va desde B hasta A, que es un triángulo rectángulo, eso sería 2K, eso daría 16. De modo que la fuerza de roce sería 5 por 16, eso da 80 joules. Atento, es lo que estamos calculando aquí es el trabajo de la fuerza de roce. Estamos calculando el trabajo de una fuerza que es contraria al sentido del movimiento. Y como es una fuerza contraria al sentido del movimiento, tiene que tener su signo negativo. Así que el resultado obviamente es menos 8. No te olvides de eso. No te olvides de eso, que es un dato que hemos dado. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Juan David, hay que leer con atención el enunciado. Hay que leerlo. Hay que leerlo. Y bueno, ya de alguna manera nos estaba dando el sentido del movimiento. Son errores que ocurren, pero que pueden ser corregidos justamente a lo largo del estudio. Por eso que es muy importante fijar toda nuestra atención en la construcción de los diagramas de cuerpo libre, porque allí vamos viendo
cómo se distribuye cada uno de los vectores, hacia dónde tienen que ir y darle sentido justamente con el enunciado que se nos ha colocado, que está expuesto a nuestro conocimiento y discernimiento. Y con esto llegamos al final del curso de la sesión B. Vamos a dejar los breves minutos que restan para que copies. Ya pues. Otro dato importante, te recuerdo que para el día de hoy, a partir de las 2 justamente está abierta la plataforma de Biexam para que tú empieces a realizar tu examen parcial. El examen parcial es bastante sencillo, como te había indicado, son 10 preguntas de selección múltiple, preguntas que hemos venido trabajando con el desarrollo teórico de lo que es el curso en sí. Ya pues, muchos éxitos en ese examen y con eso finalizamos la conclusión completa de este ejercicio.